Hola chicos, yo soy Lautaro Valenzuela y les vamos a explicar en este momento el tema de funciones. Bueno, las funciones son similares a los procedimientos con la diferencia que tiene que nosotros podríamos devolver un valor que sea el resultado de un conjunto de operaciones que estén dentro de la misma, ¿no? Eh, Estas funciones pueden recibir parámetros, ¿no? Estos parámetros pueden ser de tipos primitivos, los cuales se pasan por copia valor, o pueden ser objetos, ¿no? Los cuales se pasan por referencia. En la filmina actual nosotros lo que tenemos es un ejemplo en la cual vamos a aumentar de a uno ambos parámetros para poder ver cuál es el resultado que tiene, ¿no? En primer medida, como podemos ver a la izquierda, tenemos la definición de la variable primitivo, la cual toma el valor 5. Esta es de un tipo primitivo. En este caso tiene un valor 5 porque le estamos asignando este valor, pero tranquilamente podría haber sido en otra situación o en otro caso un string, un carácter, un booleano, etc. Bajo esta declaración y asignación de valor nos encontramos con la declaración y la asignación de la variable objeto, la cual, bueno, es un objeto, la cual tiene la key valor y el valor 5. Eh, Ahora lo que hacemos es llamar a la función aumentar, a la cual le pasamos las variables primitivo y objeto. Eh, Y dentro de la misma, como vemos a la derecha, espera recibir tanto primitivo como objeto y a ambas se les incrementa su valor en 1. Si nosotros mostramos fuera de lo que vendría a ser la llamada a la función esta, nosotros nos vamos a encontrar con que primitivo nos va a seguir mostrando que tiene el valor 5 debido a que se pasa por copia valor dentro de lo que es la función. Y si mostramos lo que tiene objeto.valor, nos va a mostrar o vamos a poder ver que va a tener en ese caso el valor 6. ¿Por qué? Porque se pasó por referencia cuando se hizo el llamado a la función aumentar. Siguiendo con el tema de los parámetros en lo que son las funciones, podemos omitir o agregar parámetros más allá de la cantidad de los parámetros que esta función espera recibir, ¿no? El caso que tenemos en esta filmina es una función la cual espera recibir tres parámetros que son A, B y C. Y lo que termina retornando la función esta es la suma de estos tres elementos. Como podemos ver, luego de la definición de esta función, tenemos tres llamados a la misma, eh, que en primera instancia se les pasan tres elementos, tres valores, el 1, el 2 y el 3. Nos va a terminar dando por resultado un 6. ¿Por qué? Porque obviamente va a sumar el valor 1, el 2 y el 3 y dando por resultado el 6. Eh, en el llamado que nos encontramos bajo al previo, vamos a encontrarnos con el sumar pasando los parámetros 1 y 2. Estamos obviando, estamos omitiendo un parámetro. Entonces lo que va a intentar hacer la función internamente va a intentar sumar el 1, el 2 y el tercer parámetro, como no va a estar, va a sumar un undefined. Entonces el resultado, lo que va a terminar retornando esta función va a ser un null. Finalmente, el último llamado a la función sumar con los parámetros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nos va a terminar devolviendo un 6 debido a que suma el 1, el 2 y el 3 y el 4, el 5 y el 6 los termina omitiendo dentro de la misma cuando realiza esta operación. Sin embargo, más allá de esto que estuvimos viendo hasta recién,
las funciones se pueden llamar con la cantidad de parámetros que nosotros deseemos, ¿no? Pero bueno, tal vez la limitante también un poco está en el hecho de en cómo la llamamos y cómo accedemos a cada uno de estos elementos. Bueno, llegando a este punto nos encontramos con que existe eh, o podemos utilizar un arreglo con estas variables que se pasan por parámetros y bueno, arguments tiene la lista de estos valores que son de los parámetros que nosotros recibimos dentro de lo que es la función. Entonces, bueno, tenemos lo que sería la función sumar. eh, Nuevamente está planteada, fue refactorizada considerando este concepto nuevo. Entonces lo que hacemos es, definimos una variable que se llama suma y arranca con el valor 0. Y luego lo que hacemos es recorrer esta lista de valores que nosotros recibimos, que se encuentra en arguments, y elemento por elemento lo que hacemos es sumarlo al acumulado que tenemos en suma. Finalmente, lo que hacemos es retornar el valor de suma, ¿no? Que es la suma de todos los elementos que se pasaron por parámetro. Entonces, en la última línea de lo que vendría a ser luego de la declaración de la función sumar, tenemos el llamado a sumar con los valores 10, 5 y 2, los cuales nos termina dando como resultado el valor 17, que es lo que retorna esta función. Avanzando un poco más, nos encontramos con otro concepto en el cual nosotros podemos considerar una función que es un objeto, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, declaramos una variable y le asignamos una función. En este caso, por ejemplo, arrancamos con la primera línea en la cual definimos una variable f a la cual le asignamos la función que tiene a la derecha, ¿no? Es una función anónima, la cual dentro de la misma tiene, bueno, un llamado a una que se llama doSomething. Luego, en la línea siguiente, tenemos f, los paréntesis y un punto y coma. Esto nos permite ejecutar la función esta, ¿no? La función que, bueno, que nosotros se la asignamos a la variable f. Luego, ¿qué podemos hacer? Para que vean las libertades que tenemos con este lenguaje, podríamos declarar otra variable que se llame f2, le asignamos f, que sería la función que ya teníamos, y para poder ejecutar la función f2, podemos utilizar la misma forma que utilizamos con f, ¿no? Utilizamos los dos paréntesis y con eso serviría para poder ejecutarla. Otra forma que tenemos es utilizando el punto call con los paréntesis. Es otra forma en la cual nosotros podemos ejecutar la función. Otra forma de escribir y desarrollar una función, tal vez un poco más acotada, sería como la que estamos viendo en el ejemplo de la filmina, en el cual arrancamos en la parte izquierda con el function y entre los paréntesis tenemos los parámetros y las dos llaves, lo cual se podría reescribir como param entre paréntesis, un igual, un mayor y las llaves donde estaría nuestro código, ¿no? De esta manera tendríamos algo más abreviado para poder escribir una función y que es usualmente muy utilizado. Un ejemplo de este estilo es como seguramente ustedes han trabajado con algún arreglo y lo tienen que recorrer con el for each. Bueno, toma este concepto que estuvimos explicando recién. Ahondando un poco más en lo que son las funciones y algunas cuestiones del lenguaje, llegamos a lo que son los ámbitos. Los ámbitos o el ámbito de una variable es el conjunto de líneas donde está la variable y es accesible.
Nosotros acá en esta filmina tenemos un ejemplo en el cual tenemos, por un lado, la porción azul, en donde tenemos la declaración de A. Después, bueno, consultamos eh, con el if si A, bueno, tiene el valor 1, entonces ejecutamos lo que está dentro y así nos vamos metiendo hacia adentro cada vez más y en donde se van definiendo diferentes variables. Seguramente nosotros, considerando lo que son este tipo de ámbitos, desde afuera, las variables que nosotros definamos afuera, las demás afuera, no las vamos, o sea, vamos a poder verlas desde afuera, pero cuando nosotros estamos adentro, podemos ver las variables que vamos definiendo adentro y las que están más afuera desde este scope, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el punto donde está la definición del A que se le asigna el valor 1, si nosotros quisiéramos acceder a la variable C, o fuera más abajo, luego del end o en el print B, no podríamos hacerlo. Esto habría que pensarlo como una especie, utilizando la analogía de, por ejemplo, las mamushkas. eh, lo que sería la mamushka más grande, o sea, el más grande de todos, hacia adentro no podría llegar a ver las variables, pero la que se encuentra internamente, la de más adentro, seguramente pueda ver todas de ahí para afuera las variables. En lo que respecta a los ámbitos para la variable var, la única forma en la que nosotros le podemos crear un scope, un ámbito, sería con funciones. Eh, entonces, para poder crear variables locales, y bueno, como nos dice la filmina, no ensuciar lo que es el espacio global, se suele utilizar lo que se llaman funciones anónimas, que son funciones que no tienen nombre, que hoy en un momento les mencioné. Y después, bueno, llamarla, por supuesto. El ejemplo que tenemos en la filmina, bueno, declaramos una función anónima, como ustedes pueden ver, y dentro del mismo, dentro de esas llaves, estaríamos creando ese nuevo ámbito. Algo muy común con el uso del var, un error muy típico, es que nosotros armemos el for como tenemos en la izquierda y bueno, tengamos lo que tenemos a la derecha y pensemos, o sea, tal vez saquemos las conclusiones de que el for nos cree un scope utilizándolo de esta manera, pero no, el for no nos crea un scope. Y la única manera de poder crear un scope con el var, con var, sería con funciones tal y como mencionamos previamente. Este es un error muy común, pensar de que, bueno, que con el for estaríamos creando un scope, pero no, esto no sucede así. Ustedes cuando tomen este código y lo implementen, seguramente se van a dar cuenta utilizando diferentes corridas y viendo los resultados que le van dando. Finalmente llegamos al punto en el cual nos terminamos enfrentando en lo que es el let versus el var. El let tiene un alcance de bloque y el var tiene el alcance de función. Entonces, por ejemplo, en el código que tenemos en estas filminas, en primer medida lo que hacemos es mostramos la variable foo y var, para las cuales, por supuesto, vamos a tener como primer mensaje errores porque no están definidas todavía. Luego de esto tenemos un if que va a entrar sí o sí debido a que tiene un true como condición. Dentro del mismo tenemos la definición de foo y de var a las cuales ambas se les asigna el valor 2. Primero se muestra lo que tiene var, nos va a mostrar un valor 2 y
Después, cuando salimos de lo que viene a ser este if, mostramos ambas variables teniendo como resultado que var tiene un valor 2 y foo nos indica que, bueno, tenemos un error de referencia. ¿Por qué? Porque su vida, su scope es de bloque y ese bloque, ese scope que tiene sería dentro de lo que viene a ser el if. Por ese motivo es que cuando lo queremos mostrar afuera, no podemos accederlo porque no existe, no tiene vida, digamos, fuera de lo que es ese bloque. Un ejemplo práctico con lo que respecta al var y el let es el for, en el cual, bueno, en los ejemplos que tenemos en las filminas, tenemos un for en el cual en la primera opción nosotros estamos definiendo la variable i con var y en el segundo con let. De este for lo que hacemos, primero por supuesto, bueno, en lo que viene a ser este for recorremos desde 0 hasta 4 y dentro del mismo lo que tenemos es un set timeout que lo que hace es usar la variable, pero bueno, después debido a que bueno, trabaja con un delay. Eh, ¿Qué sucede? Con var siempre es la misma variable lo que se muestra, así que se usa el último valor que viene a ser 5. Entonces vamos a ver el 5 las 5 veces, ¿no? Que vendrían a ser las 5 iteraciones. Cuando estamos con la opción del let, en el caso del let, cada ciclo utiliza una variable que es diferente, por ende nosotros vamos a terminar viendo que nos va a mostrar primero el valor 0, después el 1, así todos. Hasta el 4, por supuesto. Finalmente, uno de los últimos temas son los closures. Esta es una forma de crear variables que estarían siendo ocultas. Nosotros, como podemos ver en la filmina, tenemos la función crear función contadora. Estamos creando un nuevo ámbito dentro del cual, bueno, definimos lo que es la variable x, a la cual se la inicializa con 0. Y luego estamos retornando una función anónima, la cual dentro de la misma tenemos el x, que se incrementa en 1 y retorna el valor finalmente de x. Luego de esto, ¿qué tenemos? Declaramos una variable que se llama inc, a la cual le asignamos la función crear función contadora. Finalmente, ¿qué hacemos? Ejecutamos esta función. ¿Cómo lo hacemos? Como habíamos aprendido en primer medida, al inicio de las filminas estas, utilizando, bueno, el nombre de la variable con los paréntesis, punto y coma. De esta manera lo que hacemos es ejecutarla. Luego de esto, ¿qué ocurre? Para sacar conclusiones, nosotros no podemos accederlas desde afuera y X es local a ámbito, ¿no? Entonces, bueno, no se puede acceder a esa variable, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, en modo de resumen, como nos dice la filmina, en JS, declarar una variable es crear una nueva cada vez que se pasa por esa sentencia. Esto es clave y es muy importante, es un concepto que tal vez es un poco complicado, pero bueno, esa es la idea general.